Vale, pues el tema que vamos a ver ahora es el protocolo DHCP, cuyas siglas se corresponden con Protocolo de Configuración Dinámica de Máquinas. Bueno, la idea de este protocolo y otros que están relacionados con él, como ahora veremos, es darle la configuración de red a una máquina de manera que no la tenga que tener guardada de forma estática en un fichero. En todas las prácticas que hemos hecho en NetGUI, las máquinas siempre partían de una dirección IP que tiene que estar guardada en el fichero de interfaces, como sabéis. Y la idea de esto es cómo podría una máquina obtener su configuración de red cuando arranca si no está guardada en un fichero. Lo cual pues permite pues que la asignación de IP, la asignación de dirección IP, entre otras cosas, sea dinámica. Es decir, no siempre que arranque la máquina vaya a tener la misma IP. Cuando hablamos de la configuración de red de una máquina, normalmente son más de una cosa. No solo es la dirección IP, sino también, claro, la máscara de su red. Es necesario para poder configurarse una configuración. Normalmente, no solo esto, sino también la dirección IP del router por defecto y la dirección IP del servidor de DNS son los parámetros típicos de configuración de red de una máquina. Quizás también el propio nombre de la máquina, el nombre de DNS de la máquina, también sea parte de su configuración. Ya hemos dicho que, digamos, la primera idea de cómo configurar con estos parámetros una máquina es guardarlo en un fichero, ¿vale? En un fichero, pues es la solución tradicional. Pero si no la tengo en un fichero, no me queda otra que obtenerla a través de la red, al arrancar. Bueno, históricamente esta necesidad, que es tan antigua como las propias redes, pues se han ido definiendo con el paso de los años distintos protocolos para resolver esta cuestión. El primer protocolo que se utiliza es el protocolo RARP, que es el protocolo inverso del protocolo ARP. Luego se usó un protocolo más ambicioso, digamos, con más cosas, que era el protocolo BOOTP. Y por último ya se ha llegado al protocolo de DHCP, que es lo que se utiliza a día de hoy. Aparte de utilizar estos protocolos, hay otra solución para que una máquina arranque sin configuración de red y la obtenga sobre la marcha, que es conseguir autoconfigurar la máquina con lo que se llaman direcciones lin local, término que os sonará de IPv6 y que es direcciones que solo son válidas en una subred. Es decir, son direcciones que no pueden atravesar routers. Son válidas en el ámbito local, solo para una subred. Normalmente este es el rango de direcciones que se utiliza para eso, las direcciones 169.255.00/16, es decir, pudiendo poner aquí lo que quiera, y esas direcciones los routers saben que son para cada subred, por lo tanto no tienen sentido fuera de la subred. La RFC 5735 es la que establece cómo se hace esta configuración de direcciones. Esto me vale siempre que las máquinas que estoy configurando de esta manera, siguiendo este estándar, no tengan que salir de su subred. Si tienen que salir de su subred, necesitan direcciones globales y este sistema no nos vale. ¿Vale? Este sistema de estas direcciones no nos vale. ¿Solución que nos queda? Que no sea pasar por alguno de estos protocolos, sobre todo de DHCP. Pues la solución que nos queda es estar en IPv6. Porque en IPv6, como ya sabéis, hay formas de obtener direcciones globales automáticamente. ¿Quién se acuerda cómo era esto? Que lo diga. ¿Cómo se formaba una dirección automáticamente por una máquina cuando arranca en IPv6? Pues por lo menos la segunda parte era la Mac, ¿no? Efectivamente, la Sí, última por parte la es la MAC y la primera. La primera. Con Joder, no la, me acuerdo. Pues a lo mejor se la da un router. Eso es. Un router, tú le puedes pedir, dame la parte fija de una dirección global. Entonces, primero con la MAC puedes tener una dirección de estas, de ámbito local, que son las FE80, si os acordáis. Esas son direcciones de ámbito local que tú tienes automáticamente sin necesidad de preguntar a nadie. Hay una cuestión ahí para asegurarse de que nadie la está usando y se usa un mensaje de solicitud de vecino para ver si alguien la está usando, pero la probabilidad de que ocurra es bajísima y entonces
Si no hay direcciones repetidas, pues yo automáticamente tengo una IP, pero una IP que es de ámbito local, de las de este tipo, que son las que tienen el prefijo FE80 en IP versión 6. Pero si hay un router en la red, el router periódicamente o cuando le preguntan, da el prefijo, que es la parte de la dirección global, que añadiendo la MAC, tengo mi dirección global válida en IPv6. ¿Vale? Entonces, en IPv6 sí que está establecido un sistema de autoconfiguración de direcciones globales que no necesita el protocolo específico de HCP ni menos estos, ¿vale? A veces, de todas maneras, por las distintas cosas que se pueden hacer con DHCP, también en IPv6 se usa DHCP, en ese caso llamado DHCP v6, ¿vale? Que también se puede usar en IP versión 6, aunque ya digo que en principio, para lo que es tener la configuración básica de red, estas cosas que hemos dicho aquí, me bastaría con usar la autoconfiguración de direcciones globales de IP versión 6, sin necesidad de DHCP, ¿vale? ¿Está claro esto? Vale, comentamos un poquito el protocolo RARP. El protocolo RARP es un protocolo realmente simple. Es el protocolo inverso del ARP que también conocemos. Ya sabemos que en ARP tú preguntas a tus vecinos quién tiene una cierta IP para que te mande su MAC. Pues en RARP es a la inversa. Tú preguntas a tus vecinos y lo que dices es: yo tengo esta MAC, ¿cuál es mi IP? Y un vecino tuyo te la tiene que dar. A ese vecino tuyo se le llama servidor de RARP. Entonces, el protocolo RARP, a diferencia del ARP normal, es un protocolo cliente-servidor. Es decir, tiene que existir en la red un servidor del protocolo RARP, que es el que tiene que estar dispuesto a responder a las preguntas de esta es mi MAC, decidme mi IP. ¿Vale? El formato de paquete es idéntico al de ARP. De hecho, el protocolo ARP está diseñado, su formato de paquete, para poder usarse también para el ARP Reverse, y entonces se usa el mismo formato de paquete, solo que uno de los campos pues dice que estamos usando RARP en vez de ARP normal. Es un protocolo que funciona bien, funciona en el ámbito de la subred, pero un protocolo sumamente limitado, porque te permite literalmente obtener tu IP y nada más, ni siquiera la máscara de su red, lo cual pues es bastante grave, ¿vale? Porque es un parámetro básico, ¿no? Y posiblemente también la IP del router por defecto y la IP del servidor de DNS, pero es que la máscara de su red es absolutamente crucial. Este protocolo es de, pues cuando no se usaba subnetting, en los primeros tiempos de Internet, si tú tenías una dirección de clase C, pues era de clase C y la máscara de su red era /24. Y si tú tenías una de clase B, pues la máscara de su red era /16 y no había otra, ¿vale? Entonces el protocolo RARP no estaba pensado ni siquiera para sacar la máscara de su red, sino literalmente una IP nada más. Entonces ha sido siempre un protocolo limitadísimo y que prácticamente no se ha utilizado jamás, ¿vale? Aún así es el precedente de este tipo de protocolos. Poco después ya se diseña el protocolo BootP, que es un protocolo que sí que se usa bastante y se piensa para dos papeles. Uno, para un ARP mejorado, es decir, para obtener la configuración básica de red, pero también con su máscara y sus cosas, ¿vale? Toda la parte de la configuración básica de red, pero estaba pensado para que una vez obtenida la configuración básica de red, la máquina arrancara el sistema operativo remotamente, un kernel de sistema operativo que le venía por la red, lo que se llamaba un fichero de boot, coger el cargador de arranque por la red. Es decir, la máquina, una vez que ya sabía su IP, su máscara de su red, etcétera, el propio protocolo le decía: y ahora te vas a esta máquina y le pides este fichero, que es el fichero con el sector de arranque, para que tú puedas arrancar el sistema operativo. Entonces, este protocolo estaba ideado para que una máquina literalmente no tuviera disco duro, no tuviera absolutamente nada. Entonces lo único que hacía era arrancar y en la propia BIOS se ponía pide tus cosas por BootP, y entonces por BootP pedía la configuración básica de red y pedía también el fichero para arrancar el sistema operativo, ¿vale? Vale, sí. ¿Sí? Pero digamos que alguna forma de almacenamiento tenía que tener aunque fuese de red, ¿no? No, tú lo podías hacer todo en RAM. Lo podías hacer en RAM sin tener necesidad de disco duro.
esas configuraciones eran muy limitadas, pero durante muchos años yo vi laboratorios parecidos a los laboratorios Linux que tenemos ahora en la uni, montados donde, aunque había disco duro, pues el disco duro se copiaban unas pocas cosas, la máquina arrancaba y al arrancar copiaba unas pocas cosas en el disco duro que se formateaba en cada arranque y así no había problemas de que estuviera desactualizado, etcétera, etcétera. Pero evidentemente el proceso de arranque pues era un poco lento porque en el arranque se bajaba el sistema operativo y se bajaba también una imagen para meter en el disco duro local, ¿vale? Entonces que claro, realmente si tienes disco duro local, pues ¿para qué vas a arrancar de red? ¿O para qué vas a configurarte por la red? Pues ya en local apuntas tus parámetros y el arranque lo haces local. Luego te conectas a la red para lo que quieras. Pero es verdad que durante un tiempo sí que estuvo muy de moda este tipo de configuración. Pido mis parámetros por la red y por la red me mandan absolutamente todo, tenga o no tenga disco duro. Si tengo disco duro, probablemente lo que voy a hacer es formatearlo y guardar lo que me manden, ¿vale? Evidentemente esto carga muchísimo la red cuando un montón de máquinas arranca a la vez y en general pues esto no suele hacerse, ¿vale? No suele hacerse. Se siguen haciendo cosas de este tipo, no con bootp sino con DHCP, como ahora veremos. Pues por ejemplo se usan en nuestros laboratorios para cuando quieres reinstalar el laboratorio entero o cuando quieres reinstalar una máquina, entonces haces el arrancar un poco de esta manera, ¿vale? Esta es un poco la idea. Pero el protocolo bootp, fijaros su propio nombre, Bootstrap Protocol, es un protocolo que estaba diseñado desde cero para ser usado de esta manera. O sea, más allá de obtener las direcciones, que es parte del protocolo, por supuesto, como que la parte más importante del protocolo era la que me permitía arrancar de red, ¿vale? A este protocolo también le metieron el uso de relays, algo que no existía en RARP. Entonces, en el uso de relays, la idea es que el servidor que te manda tu configuración puede no necesariamente estar en tu subred. Puede estar en otra subred y entonces lo que tendrá que haber por medio son relays, repetidores que repiten los mensajes del protocolo y los hacen pasar a otras redes para alcanzar al servidor de bootp. Entonces esta idea de los relays, que veremos que se mantiene en DHCP, se introdujo en bootp. Este protocolo se usó muchísimo, pero por un lado la primera parte, la de obtener configuración básica de red, se volvía a quedar corta. Había cosas de la configuración de red que no estaban previstas aquí y que convenía. Y por otro lado, la segunda parte no se utilizaba tanto y condicionaba mucho el diseño del protocolo. Por esto se diseñó el protocolo de DHCP. Se diseñó, yo creo que en lo que fue su decisión más discutible, o podríamos decir su mayor error de diseño, fue hacerlo compatible hacia atrás con bootp. De forma que un cliente de bootp puede comunicarse con un servidor de DHCP y viceversa. Un cliente de DHCP puede hablar y arrancar con un servidor de bootp, evidentemente sin usar las características extendidas del protocolo de DHCP. Entonces, como bootp se usaba muchísimo, decidieron diseñar DHCP compatible hacia atrás y esto hace que el formato del protocolo, no tanto las reglas del protocolo, el tipo de mensajes y cómo se mandan, sino lo que es el formato de paquete y entenderlos, es bastante confuso. ¿Por qué? Pues por esta compatibilidad hacia atrás que hace que los campos estén por ahí desperdigados y la información importante está remetida por ahí en sitios un poco exóticos, como veremos un poco más adelante, ¿vale? Entonces, la culpa de que el protocolo de DHCP sea un poco barroco, un poco complejo, siendo que el concepto es bastante sencillo, es su compatibilidad hacia atrás con bootp. Siempre que haces un protocolo compatible hacia atrás con otro, pues te arrastras unos formatos extraños y farragosos, tal. La parte buena es la compatibilidad hacia atrás. Ya sabéis que el contraejemplo, que lo tenéis más fresco, es IPv6. IPv6 es totalmente incompatible hacia atrás con IPv4, entonces su formato de cabecera y sus campos son súper limpios, pero en cambio, pues la transición de IPv4 a IPv6 es complicada porque no es compatible hacia atrás. ¿Cómo sería el formato de cabecera de IPv6 si fuera compatible hacia atrás con IPv4? ¿Qué diríais?
Pues los campos, digamos, un poco comunes. Pensemos en la dentro dirección de los- IP. Vale, la dirección IP, pues yo qué sé. Que en el campo de dirección IP fuese parte de la dirección IPv6 y luego hay un campo Claro, adicional por ahí, ¿sabes? claro, la dirección IPv6 son 128 bits, mientras que la dirección IPv4 son 32. Entonces, si Claro. fuera compatible hacia atrás, para que un paquete de IPv6 se pudiera ver con los ojos o con la implementación de IPv4, tendría que ocurrir que los 32 últimos bits, es decir, la cuarta parte final de la dirección IPv6, fueran el sitio de IPv4. Y luego los otros 3/4 de la dirección IP iría más adelante. Y claro, el formato pues sería muy farragoso. Pues eso un poco le pasa a DHCP con respecto a BootP. Por mantener la compatibilidad hacia atrás en un protocolo, tu formato de mensaje sobre todo se queda un poco farragoso y extraño, ¿vale? Que lo vamos a ver aquí enseguida. Pero bueno, facilita la transición de uno a otro. Lo que pasa es que una vez que ya nadie usa BootP, que es lo que pasa a día de hoy, o ya nadie usa BootP, pues cuando este protocolo, que nadie lo conoce, ni se lo estudia, ni nada de nada, tú te vas a estudiar de DHCP, dices, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué despropósito han hecho? Y tiene que ver con esto, ¿vale? Entonces, realmente, de hecho, es difícil estudiar de DHCP sin hablar de BootP como estamos haciendo aquí y más que vamos a hacer, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues así llegamos por fin a DHCP. Está definido en las RFCs 2131 y 2132. Es un protocolo de nivel de aplicación, nada menos, ¿vale? Fijaros lo que significa esto. Con esto creo que no puedo escribir dejando aquí las cosas escritas mucho tiempo. Eso significa que por aquí tenemos Ethernet, no lo relleno. Por aquí tenemos IP. Por aquí tenemos UDP. Y aquí arriba se sitúa DHCP, nada menos. Fijaros qué alto. Pensad dónde está ARP, que está, voy a tratar de llevarlo, aquí está, ARP está aquí, entre Ethernet y IP. Pues ARP y RARP estaban aquí debajo. Y sin embargo, fijaros qué alto se nos ha venido DHCP, que está en el nivel de aplicación. Y eso significa pues que cuando vemos un paquete de DHCP tenemos que pensar que lleva cabecera Ethernet, cabecera IP, cabecera UDP y ya detrás viene el paquete de DHCP, ¿vale? En cuanto a puerto, los clientes escuchan en el puerto 68 y los servidores en el puerto 67, ¿vale? Porque esto va sobre UDP, como hemos dicho. ¿Está claro? Vale, compatible con BootP, como hemos comentado, y eso hace que el formato de mensaje es particularmente extraño o enredoso. Vale, se mantiene el uso de relays que los creaba BootP y eso significa que puedo extender el protocolo DHCP fuera del ámbito de una subred. Entonces puedo tener clientes en una subred y servidores en otra, configurando adecuadamente relays. Las principales mejoras que tiene DHCP sobre BootP, esta es la más gorda, esta digamos que es la razón de ser de DHCP y de aquí están también las siglas del protocolo, Dynamic Host Configuration Protocol, IPs dinámicas, lo que hoy conoce todo el mundo y usa todo el mundo, que es que cuando arranca una máquina y pide la dirección por DHCP, le dan una IP que es, digamos, provisional, ¿vale? Estas IPs que se dan en forma de concesión, se usa la palabra inglesa lease, y esa concesión significa que te arriendan, que a veces se traduce así en castellano, pero a mí me suena muy raro, te arriendan la IP durante un tiempo, te alquilan la IP durante un tiempo, ¿vale? Y es la característica destacada de DHCP que no estaba en BootP. En BootP te daban una dirección y te la daban para toda la vida. Aquí no. Las máquinas, ¿Sí? los hosts piden direcciones IPs al servidor de DHCP con el protocolo de DHCP también. Claro, claro, los protocolos piden, Vale. o sea, una máquina que arranca tiene que tener una implementación de cliente de DHCP y entonces compone un mensaje, ya veremos qué mensaje es, se lo manda al servidor y el servidor le contesta y le manda su IP, ¿vale? O sea, usa el protocolo con toda la parafernalia. Fíjate que lo han puesto en el nivel de aplicación y eso significa que la máquina tiene que tener software del protocolo Ethernet de nivel de enlace
del protocolo IP, del protocolo UDP y este propio protocolo. O sea, la máquina tiene que tener una implementación completita de TCP/IP para poder hacer esto. No es esa sencillez de RARP o de bootp que prácticamente en la BIOS se podía poner una implementación. ¿Vale? Esto no es así. Esto es algo más sofisticado porque no está pensado para que arranque una máquina sin disco duro que no tiene nada, sino está pensado para que arranque una máquina que lo que no tiene es configuración de red porque queremos que se la dé sobre la marcha, ¿vale? Pero la máquina sí que tiene recursos, tiene el sistema operativo y la implementación completa de TCP/IP, ¿vale? Vale, entonces decía que la gran aportación de DHCP sobre bootp es esto de asignación de IPs dinámicas, sobre lo que hablaremos ahora largo y tendido. También hay más cosas, se pueden asignar más parámetros de red que simplemente máscara, etcétera, etcétera. Ya veremos algunos de ellos. Incluso hay metidas aquí cosas que son dependientes de la implementación que se haga. Y, por ejemplo, con el propio DHCP se pueden tener cosas que son características de los protocolos de red de Windows, por ejemplo, como el servidor de nombres de Windows, etcétera, etcétera, y más cosas. Y luego otra cosa destacada es que tiene extensiones para interactuar con la parte de DNS dinámico. ¿Os acordáis del DNS de primero? Sí, sí, sí. ¿Y DNS dinámico, sabéis lo que es? DNS dinámico. DNS, que se le suele llamar así. Supongo que será el DNS para IPs dinámicas. Efectivamente, No o sea, tú imagínate que pones la configuración muy habitual. Yo en mi casa tengo un servidor web con un nombre de máquina y una IP, ¿vale? Lo puedo registrar en el DNS y lo llamo pues michiringuito.com. Yo me compro el nombre y me compro la IP y se lo pongo. El problema es qué pasa si en mi casa tengo una IP dinámica, ¿vale? Entonces, claro, o estoy dentro de una organización que tiene direccionamiento dinámico, etcétera, etcétera. Entonces, existe una forma de que las direcciones dinámicas que asigna DHCP puedan, cada vez que te asignan una, pedir al DNS, a la parte de DNS que se llama DDNS o DNS dinámico, pedir que se cambie la asociación de un nombre y una IP, porque el nombre lo mantengo, pero la IP la he cambiado, ¿vale? Entonces, que justo para el ejemplo que acabas de decir, sí, hace como unos días intenté montarme un pequeño servidor con una Raspberry Pi en casa. Sí. Y la manera, digamos, de poder acceder desde fuera de, obviamente, de la red local, sí, al final era tener una IP pública a la que acceder. Entonces hay servicios gratuitos en internet porque te dan DNS. Y lo que hace básicamente es que tú en tu servidor deberías correr una especie de cliente, sí, que se comunica con, yo qué sé, con los servidores del servicio. Sí. Y entonces supongo que está todo el rato haciendo la asociación de, vale, yo tengo esta IP que corresponde a este nombre. De hecho, los propios routers de acceso a Internet suelen tener en su configuración, la verdad es que últimamente no he visto esto, no sé si lo han quitado, pero tradicionalmente han traído una parte de la configuración del router de acceso a Internet para que sea el router el que cuando arranca puede obtener del proveedor de acceso a Internet una IP pública diferente. En ese momento se comunique con un cierto servicio y te cambie un nombre que tú has reservado por la nueva IP que tiene. Sí, hay varios servicios comerciales que ofrecen, varias empresas que ofrecen este servicio. Ya no me acuerdo cómo se llama. DynDNS, me suena que se llama uno. DYNDNS. DynDNS y otras más que ofrecen este servicio por un módico precio. Antiguamente era todo gratis, pero creo que ahora ya gratis hay poco. Y entonces, pues nada, simplemente cada vez que tu router, porque estaba apagado y se ha encendido, o porque se ha reiniciado, o porque el proveedor le ha mandado otra IP que podría pasar, pues tienes que cambiar la vinculación de nombre IP. Vale. Justo, vamos, en mi router al menos, que es bastante moderno, sí tiene, digamos, esa funcionalidad de poder, digamos, poner eso. Además te pone varios servicios actuales como no IP o DNS. Eso es. Muy bien. Bueno. Vale, entonces, como ya he comentado antes, si pensamos en IP versión 6, la parte más básica de DHCP es la parte de autoconfiguración de direcciones globales y está incluida
en IPv6, en concreto en ICMPv6, que es el protocolo que incluye dentro de él la parte equivalente a la ARP. Como recordaréis de IP versión 6, en IP versión 6 no hay ARP. Está el protocolo de solicitud de vecino, que es parte de ICMPv6. Bueno, pues en esa misma medida, la parte básica de DHCP es la parte de autoconfiguración de direcciones globales que se hace con ICMPv6 de facto, ¿vale? El resto de lo que es configuración de red, es decir, este tipo de cosas, por ejemplo, de interactuar por aquí o parámetros adicionales de configuración de red que no son los básicos, están en lo que se llama DHCP versión 6, que también se ejecuta en el nivel de aplicación por encima de UDP. En este caso UDP sobre IP versión 6. ¿Vale? ¿Estamos? Sí. El mensaje que manda una máquina en IPv4. Sí. A un router para saber su dirección IP. Sí. ¿Cómo se llamaba? Ese mensaje es el de DHCP. Una solicitud de DHCP que veremos en detalle más adelante. Vale, porque Wireshark, ¿hasta qué nivel llega? A todos. Pues llega a todos. Wireshark entiende un montón de protocolos. Entonces, si él ve un paquete, pues él mira, a ver, primera cabecera, ¿esto qué es? Ethernet, lo entiendo. Segunda cabecera, mira el número de protocolo y dice, ¿esto qué es? IP, lo entiendo. Esto es una etiqueta de VLAN, la entiendo también. ¿Esto qué es? ARP, lo entiendo. RARP, lo entiendo. Y entonces así va poniéndote lo que significan los campos porque Wireshark lo entiende. Entonces, en este caso, cuando llegamos a DHCP, pues Wireshark lo entiende perfectamente, ¿vale? Como veremos en la práctica. Vale, seguimos. Hay tres formas de asignar direcciones en DHCP. La asignación dinámica, que es la característica de DHCP, y es en la que se asigna a un cliente una cierta dirección IP durante un tiempo. Y a esto se le llama una concesión, un arrendamiento o un alquiler de dirección IP. La palabra inglesa es lease, ¿vale? Este es el mecanismo básico. Si tú configuras pocas cosas en un cliente de DHCP, estás usando este sistema, ¿vale? Las otras formas de asignar direcciones requieren más configuración en el cliente y en el servidor. El servidor otorga la dirección al cliente que se la pide de un pool de direcciones, del address pool, que es un pool de direcciones y una lista de direcciones. Y entonces, cuando al servidor un cliente le pide una IP, coge del pool y la primera que no ha dado ya es la que otorga, ¿vale? Esto significa típicamente que si tú apagas una máquina y la vuelves a encender, pues puede que la IP que tengas tras apagar y encender sea diferente, lo cual es malo para algunas cosas, ¿vale? El protocolo DHCP en su configuración básica yo diría que tiene algunas deficiencias estructurales que son bastante grandes y sin embargo todo el mundo lo usa con mucha alegría, ¿vale? Quizás convendría darle una vuelta a la configuración básica o incluso quitarlo. Yo hubo un tiempo que me empeñaba que en la conectividad en mi casa a internet desactivaba DHCP y ponía IPs fijas en todas partes. Lo que pasa es que hay que reconocer que eso es un rollo. Y entonces, pues bueno, hay que irse a DHCP y pasar por el aro de algunas de las cosas de DHCP. La primera cosa que tiene DHCP es que tarda un tiempo. Entonces tú cada vez que despiertas tú a tu móvil dando al botón, pues tiene que, si lleva un tiempo dormido, tiene que renovar su concesión, tiene que hablar con el servidor de DHCP que normalmente está en tu router y esto lleva un tiempo. Si la IP fuera fija, todo ese tiempo te lo ahorras y es mucho más rápido y responsivo. Pero bueno. El mundo entero usa esto, entonces hay que acostumbrarse a ello, entenderlo y en su caso retocar la configuración básica si nos viene mejor. Vale, la asignación manual es asignar a cada cliente una dirección fija. Esto es un mecanismo de compatibilidad hacia atrás con BootP, ya que BootP es lo que hacía. BootP no tenía direcciones dinámicas, como hemos dicho, sino que eran todas lo que se llama manuales, asignación manual, que es un cierto cliente tiene una cierta dirección IP, ¿vale? Y luego hay una solución un poco intermedia que tiene un nombre engañoso en DHCP, que es la asignación llamada automática. La asignación automática es una asignación dinámica permanente.
Es decir, la dirección se saca del pool de direcciones, pero se cede para siempre. Esta interpretación de para siempre, las implementaciones lo hacen de distinta manera y no siempre igual. La mayoría de implementaciones ofrece estas direcciones automáticas mediante concesiones por tiempo infinito o concesiones por tiempo finito en la que la dirección queda reservada y no se le puede dar a otros clientes. Entonces, si es por tiempo finito habrá que renovarla, pero no puede ser que cuando la renueves ya no la tengas para ti. ¿Vale? Pero, ¿qué diferencia hay entre, o sea, si es tiempo infinito o tiempo finito, pero que no se le puede dar a otro dispositivo? La diferencia es que si es por tiempo infinito y la implementación lo permite, tú no tienes que renovarla nunca. Mientras que si es por tiempo finito, tienes que renovarla con el procedimiento de renovación que vamos a ver después. Lo que ocurre es que digamos que tienes la renovación garantizada porque el servidor no se la va a dar a otro bajo ninguna circunstancia. ¿Vale? Pero esto repito que depende de implementaciones, es decir, puedes encontrarte con servidores que estas asignaciones automáticas que no están muy cuidadas, las hacen de una forma o de otra. La verdad es que o bien tú quieres esto, que es la asignación manual, que es siempre la misma y ya está, o bien tú pasas por el aro de la dinamicidad con más o menos tiempo de lis, ¿vale? Esa es un poco la idea, el enfoque en DHCP. Esto digamos que es una concesión intermedia que no todas las implementaciones resuelven de la misma forma, ¿vale? ¿Está esto entendido? Sí. Bien. Bueno, en función del cliente, o sea, cuando el cliente manda su petición de DHCP, el servidor que la atiende, en función de quién es el cliente, si es un cliente conocido para él o no, les asigna una dirección prefijada de las manuales o una del pool, ¿vale? ¿Cómo identifica un servidor al cliente? El mecanismo básico, que es el que viene desde RARP y también se usaba en BootP, es a través de su dirección hardware, es decir, dirección Ethernet en nuestro caso. Entonces el cliente presenta su dirección MAC y con esa dirección MAC el servidor mira en su fichero de configuración donde o bien dice esta MAC es especial y tengo que darle esta IP, o bien dice, esta MAC no me suena, pues le doy una del pool, la primera que tenga libre. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Este es el mecanismo básico de identificación de cliente. Lo que ocurre es que en los últimos años se ha visto que este mecanismo no es muy bueno cuando el cliente puede ser la misma máquina pero tener distintas MACs. ¿Cuándo pasa eso? Cuando tenemos un cliente que tiene una MAC fija, una Mac de la Wi-Fi y a veces usa la Wi-Fi y a veces usa la red fija, por poner un ejemplo. Entonces, cuando tenemos ese caso, el cliente es el mismo, esté usando el cable de red fijo o esté usando la tarjeta Wi-Fi y sin embargo tienen Ethernet distinta. Esto tiene una Ethernet y esto tiene otra Ethernet. Entonces, DHCP proporciona mecanismos adicionales para identificar al cliente más allá de la dirección MAC, ¿vale? Entonces, claro, porque entiendo que si tiene dos interfaces distintas, o sea, dos direcciones hardware distintas, DHCP lo que hará será darle una IP a una interfaz en concreto y otra a otra, ¿no? ¿O no? Bueno, si te conectas por las dos a la vez, sí, pero es que no es el caso normal. El caso normal es, por ejemplo, yo voy con mi portátil a la uni. Pues tengo dos formas de conectar mi portátil. Una por el cable de red, que si estoy en mi despacho, pues a lo mejor prefiero, porque va más rápido y tal, lo enchufo al cable de red, o a veces no le pongo el cable de red y entonces dejo que se conecte la Wi-Fi. Es raro que quiera conectarme por las dos interfaces a la vez. Normalmente me voy a querer conectar solo por una. Pero lo que sí que quiero es que me den la misma IP, me conecte por una o me conecte por otra. Y entonces eso me llevaría si no uso este mecanismo adicional que tiene DHCP, pues me llevaría a tener que poner en el servidor de DHCP configuración para esta Mac o esta otra Mac, que en realidad es de la misma máquina, dales la misma IP, ¿vale? Entonces, para no hacer eso, en DHCP se puede identificar a los clientes de otra manera, por ejemplo, por un nombre lógico, ¿vale? Por un nombre lógico identifico al cliente. Entonces, claro, el cliente cuando pida IP tendrá que poner en un campo habilitado para ello, yo soy el cliente Pepito. Y dice, pues si tú eres Pepito, me da igual la Mac que me enseñes, si tú eres Pepito te doy esta IP, ¿vale? Esa es la idea de identificar las máquinas por algo que va más allá de la dirección MAC que tiene el paquete, ¿vale?
Bueno. Bien, los servidores pueden tener en cuenta, por supuesto, quién es el cliente, o bien con este campo extendido, o bien con la dirección hardware, pero puede tener en cuenta más cosas. Por ejemplo, puede tener en cuenta qué hora es. Porque, por ejemplo, a lo mejor por la noche da unas IPs distintas que por el día. Esto lo puedes hacer. También puede tener en cuenta por qué interfaz le llega, si es un router y tiene varias interfaces, por qué interfaz me llega la petición. O cuál es la dirección más concreta que me está haciendo la petición. Aunque el cliente se llame Pepito, me está pidiendo por la wifi, entonces pues yo le voy a dar tal IP, y si me lo pidiera por la fija, a lo mejor le doy otra, no lo sé, ¿vale? Entonces se pueden tener en cuenta varias cosas para asignar una IP. Se identifica al cliente en lo básico por su dirección hardware, en lo avanzado por un campo lógico, y además se puede tener en cuenta información adicional para asignar la IP, ¿vale? En función un poco de cómo es la implementación del software del servidor y qué parámetros de configuración le puedes poner, ¿vale? ¿Estamos? Sí. Vale. Sí. Las concesiones, los leases, es la clave del protocolo y de su asignación de direcciones dinámicamente. El servidor es quien se entiende que es el dueño de las direcciones IP y lo único que hace es arrendar las IPs, alquilarlas durante un tiempo. Es responsabilidad del cliente solicitar la renovación, ¿vale?, para continuar usando la IP que tiene concedida. Si no consigue la renovación, debe dejar de utilizar la IP concedida. Evidentemente, el servidor no puede condicionar o prohibir que se use una IP, pero lo que sí podría hacer es dársela a otra persona. Y entonces podríamos llegar a tener IPs duplicadas. Pero fijaros que el protocolo no puede hacer nada por estar seguro de que el cliente libera la IP. Luego veremos que las implementaciones, o sea, las RFCs dejan hueco para que las implementaciones hagan comprobaciones adicionales de cómo están yendo las cosas, ¿vale? Luego comentamos algún detalle sobre esto. Pero fijaros que la responsabilidad para ligarse o desligarse de una IP es del cliente, en último término, ¿vale? Claro. Y supongo que la RFC, sí, que supongo que la RFC sí que impone que si un cliente efectivamente, obliga, la RFC dice que el cliente, si no consigue la renovación, must, que no sé si habéis visto RFCs en otras asignaturas, cuando una RFC dice la palabra must en inglés, significa que tienes prohibido no hacerlo. Claro. Pero bueno, que si no lo haces es porque no has seguido el protocolo. Estás incumpliendo las reglas del protocolo, pero bueno, digamos que desde un punto de vista malicioso o por error podría llegar a ocurrir. Por eso los servidores pueden tomar sus precauciones, como veremos después, ¿vale? Bueno. Pero el protocolo, o sea, es obligación del cliente, si no consigue la renovación de la IP, dejar de usarla y pedir otra, como veremos, ¿vale? Bueno. Normalmente, a la hora de planificar una configuración de un servidor de DHCP, pues es muy importante establecer cuál es el periodo de cesión de las IPs. Por cuánto tiempo las cedes. Normalmente el valor recomendado en las implementaciones de Linux oscila entre 12 y 24 horas. Esa es la duración de una concesión recomendada, digamos, por defecto. Tradicionalmente los servidores de DHCP de Microsoft y los que siguen sus especificaciones elevan esto a 3 días. Se aconseja que para escenarios muy dinámicos, por ejemplo para sitios donde va a haber mucho móvil que entra y sale y varía a la gente, se ponga de 1 hora o incluso menos la concesión, y ya para sitios con más estabilidad pues meses o incluso años. El valor que se suele usar para muchas de las implementaciones de IPs de estas automáticas que las tienes reservadas pero son por un tiempo, normalmente el valor que usan las implementaciones para eso es 1 año, ¿vale? Te doy la cesión de la IP por 1 año y tú tienes que renovarla, pero no se la voy a dar a nadie más. O sea que si no, pues anotaré que no está en uso, pero no se la voy a dar a nadie, ¿vale? Bien. Para el procedimiento de renovación de las concesiones hay 3 tiempos claves. Bueno, el más importante, por supuesto, es el tiempo list time, que lo llamaremos T. Ese tiempo T es por cuánto te han dado la IP. Agotado T, no puedes seguir usando la IP, ¿vale? Eso está ahí cableado fijo.
Existe también el tiempo llamado T1, que es el tiempo de renovación. Renewal time, tiempo de renovación, que es un tiempo menor que T en el que en ese momento el cliente intenta renovar. Típicamente T1 es T medios. Es decir, si te han dado por 1 hora la IP, a la media intenta renovarla. ¿Vale? Esto es lo normal. Y si tú te bajas un software de DHCP, el mismo de Linux, pues T1 va a ser T medios si no lo cambias, ¿vale? Porque es el valor recomendado. Y el tiempo de reenlazado, podríamos llamarlo, o de atarse, reatarse o de reasignarse, tiempo de reasignación, quizás lo podríamos traducir, también llamado T2 en DHCP, que es el tiempo en el momento en el cual, si todavía no has conseguido, pese a intentarlo, renovar tu concesión, deberías intentar conseguir otra IP o sea, la misma IP de otro servidor. ¿Vale? Y esto es a 6 séptimos de T. Es decir, el primer tiempo en llegar es T medios, que es T1. A la media hora, pues te pones a renovar. Que no tienes éxito. A los 6 séptimos de hora, lo que tratas es de pedir la misma IP a otro servidor. A ver si te la dan. ¿Vale? Entonces, estos son los 3 tiempos: T, T1 y T2, que ya sabemos para qué son. ¿Vale? ¿Está claro? Sí. Bien. Este es el aparatoso formato de mensaje de DHCP, ¿vale? En las transparencias siguientes se explican los campos, pues vamos a ir poco a poco viendo cada uno de ellos, ¿vale? Ya digo que esto es lo más farragoso del protocolo, y cuando uno coge un paquete de DHCP, si no conoce el protocolo y se pone a mirar aquí, realmente no sabe dónde mirar, ¿vale? Vamos a ir viendo los campos poco a poco. El primer campo, que es de 8 bits, es el campo OP o código de operación, que está pensado para indicar si es un request o un reply, una solicitud o una respuesta. Solo hay 2 valores. Este campo viene de bootp, como la mayoría de todos los que hay ahí. Es un campo que viene de bootp y el valor solo puede ser o 1 o 2. Fijaros que hay 8 bits, pero como bootp solo definió aquí 2 posibles valores, que era el 1 y el 2, pues son los únicos que se usan. Mensaje tipo 1 es un boot request y mensaje tipo 2 es un boot reply. Hay varios mensajes de DHCP que llevan boot request y varios mensajes que llevan boot reply. Eso significa que el verdadero campo de tipo de mensaje de DHCP no va en este campo, va en otro sitio por aquí que ya veremos, ¿vale? Estas son las rarezas del protocolo. Así, digamos, en una primera impresión, pues el boot request es para cuando pides la IP y el boot reply es para cuando te la mandan, ¿vale? Que es una primera aproximación de grano grueso. Pero ya luego y en la práctica iremos viendo los detalles. Vale, a continuación vienen los campos de hardware type y hardware length. Este protocolo, como era costumbre en la época en la que se hace este protocolo, me estoy refiriendo a bootp, que es el del que hereda el formato de mensaje de DHCP. Era costumbre en la época que los protocolos se trataran de hacer independientes del direccionamiento de nivel de enlace, es decir, no necesariamente el nivel de enlace iba a ser Ethernet, aunque luego pues prácticamente a día de hoy se usan solo con Ethernet o Fast Ethernet o Gigabit Ethernet o Wi-Fi, que todos usan direcciones que conocemos como direcciones MAC. Entonces esto tiene un número para cuando se usa Ethernet y el tamaño pues es 6, ¿no? Que son el número de bytes que tiene una dirección Ethernet, ¿vale? 6 bytes, 48 bits, ¿vale? Creo que aquí va un 6, aunque ahora tengo duda de si va un 6 o un 48. Lo podréis ver en las capturas. Luego viene este campo de hops, saltos, que normalmente tiene un 0 y cuando se atraviesa un relay de DHCP se le aumenta en 1, ¿vale? Es un contador de saltos, un poco al estilo TTL, pero a la inversa. Empieza en 0 y se le suma 1 cuando se pasa por un relay, un repetidor de DHCP o de bootp, ¿vale? A continuación viene el campo Transaction ID, que es el campo en el que es un número al azar que crea el cliente cuando empieza a hablar con un servidor y se mantiene en el resto de mensajes asociados a esta operación. Entonces esto se lo inventa al azar un cliente y se mantiene el número de transacción en los mensajes que subsiguen. Los envía el cliente o los envía el servidor. Bien. El campo de sex es el número de segundos
desde que el cliente empezó a intentar conseguir la IP. Entonces, cuando el cliente manda su primer mensaje para intentar conseguir una IP, pues este campo va a 0. Y cuando va repitiendo, pues aquí se refleja el número de segundos que han pasado desde su primera solicitud. ¿Para qué se puede usar este campo? Pues los servidores podrían priorizar así peticiones. Entonces, al que lleve más tiempo intentándolo, le doy la IP antes, ¿vale? Porque a lo mejor un servidor lo arrancas ahora, le llega una petición y le llega otra y le llega otra, pero a lo mejor la que le llega a la tercera tiene un campo de sex altísimo, porque hay una máquina ahí que lleva un montón de tiempo intentando conseguir la IP. Entonces, en esa configuración, este tendría prioridad, ¿vale? Entonces, el campo de sex sirve para eso. Y luego viene el campo de flags, que es un campo muy grande, como veis aquí, 16 bits, de los cuales solo está definido el primero de ellos. Fijaros qué desperdicio de campo, porque el protocolo BootP pues luego no se ha ido ampliando, y cuando se han hecho ampliaciones, pues la verdad es que este campo creo que no se ha tocado para nada, ¿vale? Este campo es bastante importante. No sé si alguien ha pensado en una problemática que tenemos cuando un protocolo de este tipo lo montamos en el nivel de aplicación. En particular va por encima de IP. ¿No habéis pensado en un pequeño problemilla que tenemos cuando los paquetes de este protocolo van metidos dentro de datagramas IP? Pues, a ver. Supongamos que eres un cliente que está intentando conseguir su dirección IP y mandas el primer mensaje, que es una petición, para decir, dadme una IP. Ya, pero no puede ir sobre un datagrama IP porque no tienes IP. Sí que puede, o sea, no es que puede, tiene que ir. O sea, el protocolo está hecho así. Entonces la pregunta es, ¿qué IP de origen pones? ¿Tú qué IP de origen pondrías? No. Pues podrás poner la que a ti se te ocurra. Básicamente lo que se hace es poner esta IP, la 00000. El problema no es la pregunta, el problema es la respuesta. ¿A qué dirección IP mandan la respuesta? Bueno, normalmente el cliente pone en el campo flags el primer bit a 1, y ese flag se le llama flag de broadcast, cuando lo que quiere es que el servidor le responda mandando la respuesta a esta IP, que es una IP evidentemente especial y que es como todas las IPs, 255, 255, 255, 255. Esto, dependiendo de la implementación de TCP/IP, fijaros que no la implementación de DHCP, que esa la controlamos, pero lo que no controlamos es qué hace mi máquina en la que yo ejecuto el cliente cuando recibe un datagrama IP dirigido a una dirección rara, porque todavía no tengo IP. Entonces, ¿qué va a hacer mi máquina cuando reciba un datagrama IP dirigido a esta dirección? Pues a lo mejor mi máquina lo descarta porque dice, esta dirección no es mía. Entonces, en general, la mayoría de implementaciones a esta IP sí le hacen caso. Entonces, cuando llega un datagrama dirigido a esta IP, dicen, vale, pues me lo quedo y lo paso para arriba. Y entonces termina llegándole al protocolo DHCP, ¿vale? Cuando eso es importante, ponemos este campo a 1. Si nosotros estamos seguros por el sistema operativo en el que estamos instalando este software que esto no se necesita y que entonces no lo ponemos a 1, y entonces los datagramas que me lleguen mientras todavía no tengo IP vendrán dirigidos a la 0000. ¿Sí había preguntas por ahí? No. A veces también podrían llegarme los datagramas, según las implementaciones, dirigidos a la IP que me están dando, pero todavía no tengo. ¿Vale? Fijaros que digo, va, el servidor te dice, toma, tu IP es esta, y ya te mando el datagrama a tu IP. Bueno, habría que ver si eso lo entiende mi máquina, a la que todavía no he hecho, digamos, el ifconfig para asignarle la dirección IP. Entonces, si mi máquina, mi nivel IP no entiende eso, entonces le pongo aquí un 1, entonces me mandan el datagrama a esta IP, y normalmente en la mayoría de las implementaciones eso es lo más seguro, ¿vale? Como veis, es una esquinita que tiene que ver con esa rareza en principio de que el protocolo de DHCP esté situado tan alto, ¿vale? Tiene que tener cabecera IP todos los paquetes, IP origen, IP destino, ¿vale? ¿Está claro? Bueno. Sí, pero una cosa. Sí, dime. En la respuesta ha dicho que se manda. ¿Puedes volver a la diapositiva de antes? ¿Perdón? ¿Puedes volver a la...? Sí, está. Ahí. Sí.
La respuesta normalmente va a venir dirigida a las respuestas del servidor en las que me ofrecen la IP que me van a dar. Normalmente van a venir dirigidas o bien a esta IP o bien a la IP que me están dando. Dicen, toma, tu IP es la 10.0001 y me lo mandan ya a esa IP. Pero fíjate que la máquina todavía no tiene asignada esa IP. Entonces la pregunta es, cuando llega el datagrama, la máquina ve dirección de destino 10.001. Ya sabéis que todas las máquinas cuando reciben un datagrama y ven la dirección IP de destino dicen, ¿esto es para mí o no? Entonces ese es el key de la cuestión. Si van a descartar el paquete porque dice esto no soy yo, o lo van a aceptar. Entonces, si yo tengo dudas con esa parte, por mi sistema operativo, o sé que mi sistema operativo esto no lo soporta, lo que hago es que el cliente mande el primer bit de flags a 1, que es el bit de broadcast, y entonces el servidor me mandará los paquetes a esta IP. ¿Vale? A esta IP. Fíjate que los paquetes van a ir dirigidos en el nivel de enlace a mi Mac. Entonces esa parte no es problemática, porque van a ir a mi Mac, que esa sí la tienen porque la tienen en mi pregunta. Pero lo que no tienen es mi IP y la cabecera IP tiene que tener una IP de destino. Algo hay que poner ahí. Entonces es exactamente igual que en IPv6, ¿no? ¿Cómo? Claro, pero en IPv6 bastante. está definido la dirección inespecífica que se puede usar como origen pero no como destino, y están las direcciones link local que se pueden usar siempre y que se construyen con la MAC. Entonces todos estos problemas, que claro, cuando se diseña IPv6 ya se tienen en la cabeza, pues la autoconfiguración de IP en IPv6 no tiene estos problemas. ¿Vale? Porque ICMP v6 también tiene cabecera IPv6 por delante, pero hay formas de tener direcciones IP válidas nada más arrancar, aunque sean link local, pero son suficientes para poder completar estos protocolos de arranque, ¿vale? Pero aquí eso no existe, ¿vale? Bueno, podría haberse usado porque existen implementaciones de direcciones IP link local en IP versión 4, pero esas RFC son muy posteriores a DHCP, entonces no tienen previsto, y por supuesto a VoIP, no tienen previsto ese mecanismo. Entonces, vale, esto es una sutileza. Típicamente este bit va a ir a 1 y los paquetes van a ir dirigidos a esta IP, salvo que yo esté en un sistema operativo donde el que ha diseñado el paquete de cliente y servidor ya sabe que ahí no existe ese problema y entonces los paquetes vendrán probablemente dirigidos a esta IP. ¿Vale? Vale, entonces la respuesta del servidor de HCP va a ser un mensaje de broadcast que le va a llegar a todos los routers. Bueno, la dirección IP es de broadcast, pero la dirección Ethernet no. Entonces recuerda claro, que le va a llegar, pero cuando lleguen a nivel de enlace ya lo tiran, pero lo van a tener que procesar. No, porque la primera cabecera que se encuentra cualquier máquina es la cabecera de Ethernet. Entonces el resto de máquinas que estén compartiendo el mismo nivel de enlace, que son a las que va a llegar el paquete, si hay switches, como va a una Mac concreta, solo le va a llegar a la máquina que es, pero bueno, si no hubiera switches, si hubiera hubs y esto llegara a varias máquinas, lo primero que se mira es la dirección MAC. Y la dirección MAC es una concreta, no es la de MAC de broadcast, esto no es una RP. Entonces no es va dirigida a la dirección de broadcast Ethernet, va dirigido a una dirección Ethernet concreta. Y entonces todas las máquinas lo van a descartar ahí y no van a mirar la dirección IP. Entonces, cuando esto ya se quede solo en la máquina a la que tiene que ir, lo único que quiero es que IP no lo bloquee. Entonces, si IP ve la dirección de destino esta y lo tira, tengo un problema, porque yo sé que quiero que vaya para esta máquina. Entonces existe ese truquillo, digamos, que es muy antiguo, de poner que la IP destino sea esta para que mi máquina no lo tire, porque está definido en IP que esta dirección es un broadcast universal y entonces tengo que aceptar paquetes dirigidos a esta dirección. Igual que al broadcast de mi subred, que es la parte de mi dirección de subred y luego 255. Y también se podría usar en algunas implementaciones, en vez de esta del broadcast universal. ¿Vale? Pero no le deis mucha importancia a esto, que no la tiene. Es solo una sutileza para soslayar el problema de que estoy tratando de obtener una IP y mandando paquetes IP y recibiéndolos cuando todavía no tengo IP. Entonces no deja de ser una pequeña extrañeza que hay que esquivar de alguna forma. ¿Vale? ¿Estamos? Sí. Vale. Sí. O sea, vale. Sí. O sea, no tiene esto de verdad tanta importancia, ¿vale? Vale, entonces vamos a mirar estas 4 direcciones, que son los 4 campos que vienen aquí después. Es el campo de Client IP, Your IP, Server IP y Gateway o Relay IP, ¿vale? Esas 4 direcciones, que no siempre son lo que parece.
Client IP address es en los mensajes que envía un cliente la IP del cliente, ¿vale? Si ya la tuviera asignada. Si no la tengo, pues vendrá a ceros, ¿vale? En las renovaciones, por ejemplo, pues este campo tiene sentido porque tengo una IP ya asignada que estoy tratando de renovar. Your IP address es un campo que en los mensajes que envía el servidor es la IP que se ofrece al cliente, es decir, la IP que te cedo, ¿vale? En arriendo, durante una concesión, ¿vale? Durante tu tiempo. La IP ofrecida va aquí, en el segundo de los campos. Fijaros que se podría usar el primero, pero no. Entonces estas rarezas son las que vienen de bootp, que es como desperdicio de campos, cuando luego nos va a faltar sitio, como veréis enseguida. Se está desperdiciando aquí espacio por todas partes y luego nos va a faltar sitio. Pero es que es lo que tiene ser compatibles con un protocolo que es muy antiguo y que estaba diseñado pues sin esas restricciones de espacio, ¿vale? Entonces, client IP, la dirección del cliente, siempre, incluso en los mensajes que envía el servidor. Your IP address es la dirección que en los mensajes que envía el servidor es la dirección que se ofrece al cliente. Next Server IP address es la IP del servidor de boot. Esto estaba pensado, por supuesto, para bootp y es el servidor del que vas a arrancar después. Es el servidor al que le vas a pedir el kernel para arrancar, ¿vale? Evidentemente esto en general en DHCP no se usa, ¿vale? En DHCP esto no suele usarse. Pero un campo ahí de 32 bits, hermosísimo, desperdiciado, ¿vale? Que ahí está. Luego está Relay IP Address, que es en los mensajes que envía un relay, esa es la IP del que está repitiendo el mensaje. Tampoco se usa cuando no hay relays, ¿vale? Y luego, client, vale, estas son las 4 IPs, las repasamos aquí. IP del cliente en los mensajes que envía el cliente, si la tiene, si no vacía. Your IP address es en los mensajes que envía el servidor la IP que le propone al cliente, si no vacía. Next Server IP address es solo cuando estoy haciendo un arranque remoto y aquí va la dirección del servidor al que tengo que pedirle el kernel para arrancar. Y Relay IP address, que es si este mensaje lo está enviando un relay, pues aquí pone su IP y no tocaría, por ejemplo, la Client IP address si estoy reenviando un mensaje del cliente. ¿Vale? ¿Se entiende? Vale. Sí. Vale, y ahora viene este campo que es más grande, de hecho grande de más para permitir... uy, que se me va esto. Se me va esto. Visualización. Aquí pantalla completa. Este campo es grande de más para permitir direccionamiento de nivel de enlace que no sea Ethernet. Pero como ya hemos dicho, en general aquí nos va a sobrar un poquito de espacio si usamos direcciones Ethernet. Esta es la dirección MAC del cliente. Fijaros que la dirección MAC del cliente también va en la cabecera Ethernet, porque recordad que por aquí delante va la cabecera UDP que es pequeñita y por aquí más delante va la cabecera IP que es un poco más grande, 20 bytes. Y luego viene la cabecera Ethernet, donde está la dirección Ethernet de origen, destino, etcétera. ¿Entendéis esto? Sí. ¿Vale? Eso va dentro de un datagrama como tal IP. Claro, sí, ¿no? Esto es cabecera Ethernet, cabecera IP, cabecera UDP, que es básicamente puerto origen, puerto destino y poco más. Y luego ya viene esto. Bueno, pues a pesar de que por aquí arriba está la dirección Ethernet del que envía el mensaje, pues para los mensajes enviados por el cliente, este es el campo que mira el servidor para ver cuál es la dirección Ethernet, la dirección MAC del cliente que está pidiendo IP. Ya hemos dicho que este es el campo de identificación básica del cliente, aunque hay otro que opcionalmente se puede usar. Este es el campo por el que el servidor reconoce a los clientes para ver qué tipo de IP les tiene que dar, si una manual, una dinámica, etcétera. ¿Vale? Entonces esta es la identificación del cliente, su credencial, por así decirlo. ¿Vale? Sí. Bien. Luego, vale, los bytes adicionales al tamaño del tal van rellenos a 0. Vale, bien. Luego, en los mensajes que envía un servidor, el campo server name puede contener un string al estilo C, es decir, string que termina con un byte a 0, string como son los strings de lenguaje de programación C, un string con el nombre del servidor.
puede ser su nombre de DNS o podría no ser el nombre de DNS, ¿vale? Y luego boot file name, que es en los mensajes que envía por un servidor, string con el nombre de fichero de Bootstrap que debe solicitar el cliente al servidor de arranque. Es decir, cuando estamos haciendo arranque remoto por bootp, aquí me dicen quién es el servidor que del que puedo arrancar, y aquí está el nombre del fichero con path incluido, 128 bytes, que contiene el bootstrap, el sector de arranque que me tienen que enviar el servidor. Entonces yo a este servidor le pido este fichero y él cuando me lo mande arrancaré. Repito que esto es solo para cuando voy a hacer arranque remoto, que en general en DHCP no se usa. Se puede usar, sí, pero en general no se usa. Entonces aquí veis un montón de bytes. Fijaros que esto está aquí troceado. Entonces estos dos campos ya son bastante gordos y desperdiciados, ¿vale? Dos campos grandes, 64 bytes. Cada fila de esta, por comparar, tiene 4 bytes. Entonces estos son 4 bytes, 1, 2, 3 y 4. Entonces 64 bytes aquí son un montón de filas y 128 pues ni te cuento, ¿vale? Dos campos un poquito desperdiciados que quedan ahí. Y luego el formato original de DHCP tenía un único campo más, uno solo, que se llamaba vendor, que era para lo que llamaba el protocolo bootp opciones añadidas por el vendedor. Vendedor se entendía pues el implementador del servidor o del cliente de bootp, de la implementación del protocolo que estábamos usando. Entonces todo el resto era un campo de tamaño variable con opciones adicionales a discreción del implementador, ¿vale? Y esto se ha retocado levemente en DHCP de forma que los primeros 4 bytes se llaman magic cookie, y ahora vamos a ver para qué sirven, ¿vale? Estos dos campos que hemos puesto antes, el server name y el boot file name, como no se usan casi nunca y son muy grandes, pueden aprovecharse para incluirse opciones de DHCP en vez de el campo options que viene detrás, ¿vale? En la magic cookie, como hemos dicho, lleva son los 4 primeros bits del resto del paquete, que si van con este valor, que se suele expresar en forma de dirección IP, pero no tiene el sentido de una IP, sino 32 bits sin más, a esto se le llama magic cookie, ¿vale? Y significa que se va a interpretar lo que queda al estilo bootp, ¿vale? En bootp todo... ¿Perdón? No entiendo muy bien eso de se va a interpretar lo que queda como bootp. Sí, en bootp el campo que venía detrás de estos dos, todo lo que venía detrás de esos dos campos era vendor, ¿vale? Y su primer byte, sus primeros 4 bits, sus primeros 4 bytes eran la magic cookie, que significaba que cada vendor ponía ahí una magic cookie y definía cómo se entendía lo que faltaba, que eran 64 bytes de tamaño fijo, 64 bytes incluyendo la magic cookie. Pero en DHCP se ha sacado fuera de este campo vendor los primeros 4 bytes, y si se les pone este valor, que nunca se usó en bootp para nada, se entiende que lo que viene detrás está definido, digamos, por el vendedor, podríamos decir por el fabricante bootp, y va a definir el resto del campo al estilo DHCP, por el fabricante DHCP, quería decir, ¿vale? Entonces, cuando en la magic cookie viene este valor, hay que entender el resto de campos de la manera que vamos a explicar aquí ahora. Y el resto es tamaño variable y suele incluir múltiples opciones en este formato. Un byte de tipo de opción, que la identifica por un numerito, len, un byte que dice cómo de grande es la opción, y value, que dice pues el valor de la opción que estamos poniendo. Y el grueso de campos de DHCP vienen aquí. Ahora veremos. Entonces hay un montón de tipos y valores posibles para meterlos, volviendo al formato del paquete, todos aquí. Entonces el grueso de las opciones de DHCP va aquí, en este campo. Y la mayoría de los campos de por aquí, la mayoría de estos campos de aquí, pues están desperdiciados. Quizás es relevante, pues este, podríamos decir, y este.
El resto valen de poco, ¿vale? Y en particular este y este pues son un desperdicio muy grande porque son muchos bits. Y por eso algunas implementaciones hacen uso de esto. Metiendo aquí un valor especial, dice, hazle caso a lo que pone aquí, ¿vale? ¿Está claro? Más o menos. Sí. Ya digo que el formato es farragoso. Entonces, cuando tenemos la Magic Cookie con este valor, entonces aquí hay que entender la semántica como tipo valor, tipo longitud valor, tipo longitud valor, ¿vale? Y los posibles tipo longitud y valor, aquí hay puesto unos pocos solos, están aquí. El más importante de todos es el tipo 53. Entonces, el tipo 53 identifica el tipo de mensaje de HCP. ¿Os acordáis que he dicho que aquí, como tipo de mensaje o tipo de operación, solo aparece un 1 o un 2? ¿Vale? Sí. Bueno, pues en realidad todos los tipos de mensaje, que son bastantes, en vez de usar números aquí, son números que van metidos aquí usando la opción 53. ¿Vale? Entonces, la opción 53 de aquí tiene un numerito asociado que dice el verdadero tipo de mensaje, que luego vamos a ver estos tipos de mensajes, aunque hay alguno más, ¿vale? Bien, entonces el verdadero tipo de mensaje, o sea, el primer campo al que habría que mirar cuando me encuentro con un paquete de DHCP es a este, al número que venga asociado al tipo 53, ese es el campo importante. Por supuesto, Wireshark os hace el inmenso favor de hacer esto automáticamente y ya te lo etiqueta adecuadamente, porque viene a buscar aquí, ¿vale? Entonces aquí hay un montón de campos para todas las cosas que se pueden poner en DHCP. Aquí tenemos para meter una máscara de subred, para meter la IP del router por defecto, la IP del servidor de DNS, el nombre de la máquina, se lo puedo dar también, o sea, no solo estoy dando la IP, la máscara, la IP de su gateway, la IP del servidor de DNS, sino que le doy su nombre de DNS. Le puedo dar un nombre de dominio, que puede ser el nombre de dominio de DNS o de otra cosa según la semántica del sistema operativo. Le puedo dar el TTL por defecto. ¿Recordáis esa típica pregunta de primero de cuál es el TTL por defecto que ponen las máquinas, que siempre decimos que es 64? Pues fijaros que por DHCP se puede cambiar. Es decir, el servidor de DHCP te puede dar a ti que estás arrancando y decir, mándame los paquetes con TTL, pues yo que sé, de 128, por ejemplo, o de 32. ¿Cómo? ¿Vale? Pero no entiendo eso de que se puede cambiar. Sí, o sea, cuando tú arrancas por DHCP, vale. Además de darte una IP, te dicen y manda todos tus datagramas IP con este TTL por defecto. Vale, que podría no ser 64, podría ser otro, ¿vale? Fijaos que interesante, te puede dar parejas IP gateway, te puede dar rutas estáticas, es decir, te mete en tu tabla de rutas estáticas, el servidor de DHCP al arrancar. Otra de las cosas que siempre hemos tenido un poco de incógnita, el timeout de la caché de ARP, también te lo puede fijar el servidor de DHCP, fijaros qué interesante. El Keep Alive de TCP, no sé si acordáis esto, en TCP no se mandan paquetes porque como es fiable, pues todos los paquetes que mandas llegarán al destino. Entonces, ¿cómo sé yo si se ha caído otro? Si por defecto nadie dice nada de cliente y servidor. Pues hay un parámetro que es cada cuánto se manda un paquete por la conexión simplemente para comprobar si el otro existe. ¿Vale? Pues el intervalo este, que está definido en la implementación de TCP, se puede cambiar en DHCP. ¿Vale? Y en DHCP te pueden dar un intervalo de Keep Alive. Esto es muy importante para conexiones TCP que tienen que estar mucho tiempo abiertas. A veces queremos cambiar esto para hacerlo más pequeño. ¿Vale? Muy interesante. Bien. Esto es, aquí te pueden mandar, además de tus servidores de DNS, servidores de NTP. ¿Quién sabe qué es esto? ¿Quién sabe qué es el protocolo NTP? Yo no sé lo que es. ¿No suena? No. Este es un protocolo que yo le tengo mucho cariño y que nunca contamos en ninguna asignatura y me da mucha pena porque a mí me encanta. Es el Network Time Protocol. Es un protocolo muy interesante que sirve para sincronizar el reloj de la máquina con un servidor de hora de internet, ¿vale? Esto se usa mucho. Vale, sí. Lo habréis visto que casi cualquier sistema operativo pues tiene una opción de configuración que es ¿cuál es la hora? Pedírsela a un servidor. Vale, eso es un servidor de NTP. Pues cuando arrancas te pueden decir cuáles son tus servidores de NTP, que son una serie de IPs, ¿vale?
La hora es algo muy importante. Yo soy muy maniático de la hora y me gustan los relojes siempre exactos. Y entonces, en mis primeros años, cuando yo configuraba aulas y cosas de estas, siempre me jactaba de que estaban todas mis máquinas sincronizadas al segundo. Y eso solo se puede conseguir si pones servidores de NTP, incluso si configuras un demonio de NTP especial cliente para que estén literalmente sincronizadas a la décima de segundo. Porque Windows, yo creo que no puedo estar orgulloso de eso porque hay un problema bastante gordo con las horas en Windows. Claro, es que esto es un tema muy importante para según qué protocolos. Para los protocolos que se llaman de tiempo real, es crucial muchas veces que la hora sea a la hora exacta, porque las cosas hay que hacer a la hora exacta. Y entonces este es un problema que no es pequeño. Y ahora ya menos, pero hace 10 años así, los osciladores que venían en los ordenadores eran malísimos. Y entonces tú dejabas un ordenador encendido y a los 2 días te había derivado 1 segundo o 2. Que a lo mejor os parece poco, pero eso es una burrada. Y entonces tú lo dejabas 10 días encendido y se te iba 1 minuto. Y tú decías, bueno, ¿esto qué es? Y a mí eso me daba una rabia horrible. Y claro, sobre todo si tienes varias máquinas en red, pues a veces te conectabas de una máquina a otra y te decía, ¿tienes una hora en el futuro? Y es porque el otro reloj se había quedado muy atrasado y cosas de esas. Entonces, esto tiene su gracia. Y es un protocolo además muy bonito y muy interesante. Y os animo a que por curiosidad lo miréis porque sigue usándose a día de hoy y tiene su importancia. Aunque hoy en día los relojes de los ordenadores son mejores, no son tan malos como en antes. Es que no sé si a alguno de vosotros os pasa, pero cuando tienes una máquina con doble boot, o sea, cuando tienes, por ejemplo, una partición de Ubuntu y una partición de Windows, cuando entras en Ubuntu y luego después entras en Windows se atrasa 1 hora y no se vuelve a poner bien nunca. A no ser que la cambies tú manualmente, lo cual no entiendo por qué es así, pero debe haber algún problema ahí con el NTP de Windows. Sí, a mí me pasa también. Sí. Que se atrasa 1 hora, pero literal, o sea, no por ninguna razón aparente. Bueno, para empezar, cuando tienes una máquina con 2 sistemas operativos, es decir, cuando tienes un arranque dual Windows-Linux, hay una costumbre muy antigua y es que en Linux se pensaba que la hora de la BIOS era la hora GMT, es decir, la hora del meridiano de Greenwich. Y que luego tú, según la zona horaria en la que estabas configurado, le sumabas el número de horas que era adecuado, ¿vale? Mientras que Windows siempre se configura para que la hora de la BIOS sea la hora del sistema, ¿vale? La hora que es. Entonces, claro, los ordenadores con arranque dual Windows Linux, pues podían tener problemas con estas cosas, ¿vale? Y en función de que tú configures que la hora que el sistema operativo cree que es, se la pase a la BIOS o no, pues ha habido en ordenadores antiguos, esto era un problema. Yo creo que modernamente eso ya no es un problema. Pero bueno, hay mucho que decir sobre las horas. Es un tema apasionante y hay mucho que se puede hablar de ello. Y este protocolo de verdad que es muy interesante. Bueno, el caso es que con DHCP puedes pedir que te manden los servidores de NTP. Bien, en las solicitudes de renovación, aquí va la IP que pides, que en realidad también la tienes aquí, ¿vale? Pero para la semántica de DHCP, esta es la IP pedida, ¿vale? Y en las respuestas que manda el servidor, este es el tiempo T, es decir, el tiempo por el que te cede la IP, ¿vale? Con la opción 52 sobrecargamos el server name y el field name, ¿vale? Esto significa que vamos a utilizar estos 2 campos para meter opciones también de DHCP en vez de para lo que son, ¿vale? Por si no quiero meter demasiadas cosas aquí y hacer el paquete demasiado grande teniendo esto desperdiciado, pues desde una opción puesta aquí digo, aquí hay cosas, ¿vale? Y entonces lo miramos, no está puesta aquí la semántica de cómo va. La opción en el tipo 54 va el identificador del servidor. En los mensajes que envía un cliente es el servidor que él ha elegido para preguntar, y en los mensajes que manda un servidor, aquí va la IP del servidor, ¿vale? En los mensajes que envía un cliente con el tipo 55 se manda la lista de parámetros que se solicitan, porque el servidor de estas cosas puede decir aquí cuáles quiere. Entonces puede decir, oye, por favor, pásame TTL, pásame rutas estáticas, pásame el servidor de DNS. Entonces aquí puedes decir lo que quieres.
y el servidor te puede mandar algunas cosas solo si se las pides. Si no se las pides, pues puede no mandarte alguna de estas cosas o de las otras que hay que no vemos, que yo he puesto aquí las más interesantes. Fijaros que hay números que aquí faltan, entonces hay muchas más cosas, ¿vale? Bueno, aquí va el tiempo T1, que como hemos dicho, normalmente es T medios, y si no se incluyera, el cliente lo calcularía como T medios. Y aquí va el tiempo T2, si no se incluyera, el cliente lo calcularía como 6/7 de T. Por aquí va un campo para identificar el cliente que tiene prioridad sobre la dirección hardware. ¿Vale? Tiene prioridad. Si normalmente no se quiere hacer uso para poner aquí otra cosa, aquí se suele repetir la dirección del cliente. ¿Vale? Pero aquí podría poner otra cosa para ponerle una identificación del cliente que va más allá de su propia MAC, ¿vale? Y esto cierra las opciones. Cuando aparece la 255, igual que ya no hay más, igual que aquí también hay una para rellenar, si por el espaciado de bytes para alinear a palabras de 32 bits. Bueno, bien, tipos de mensaje. Vamos a verlos quizás con estos gráficos para no enrollarme demasiado. El protocolo es relativamente sencillo. Lo más complejo es entender los mensajes, ¿vale? Entender este formato de mensaje que hemos tratado de explicar más o menos despacio. El protocolo no es muy complicado. Primera situación, obtención de una concesión. Queremos una IP. Somos un cliente que está aquí en el centro y queremos una IP. Y vamos a suponer que en la red hay dos servidores, el servidor 1 y el servidor 2. Bien, pues el primer mensaje que envía el cliente es un mensaje de DHCP Discover, ¿vale? Que se envía a todos los posibles servidores que haya en la red, ¿vale? Es un mensaje de broadcast enviado por un cliente para localizar servidores. Ya cuando hagáis la práctica, pues veréis el formato exacto que tiene. Y le llega, por tanto, a todos los posibles servidores que haya en la red. El servidor en ese momento tirará de su fichero de configuración, verá cuál es la lista de IPs que ya tiene, de esas cuál cree que ha asignado ya, y enviará un ofrecimiento. DHCP Offer es un ofrecimiento de IP. Y varios servidores podrían ofrecer la suya, que evidentemente no tiene por qué ser la misma. ¿Vale? Aquí tiene puesto que el servidor puede comprobar, hacer comprobaciones adicionales a sus propios registros para ver si la IP que ofrece está en uso o no. Y entonces aquí se puede ver cómo algunas implementaciones, lo veréis en la práctica, hacen una RP para ver si el servidor, o sea, si la IP que le voy a dar la tiene alguien o no. Entonces hago una solicitud de RP y si me contesta alguien, malo, porque significa que la IP que voy a ofrecer en realidad ya la tiene alguien. Entonces, digamos que aquí el servidor puede hacer comprobaciones adicionales a lo que serían sus propios registros, porque no olvidemos que nada impide que en una red una máquina se configure la IP que le dé la gana al que la configura. Entonces, claro, por mucho que tú pienses que esta IP como servidor no la tiene nadie, no está de más hacer alguna comprobación, que puede hacerse con ARP o con pings. También se usa el ping a veces para esto, ¿vale? Según las versiones de DHCP. Bueno, el caso es que al final al cliente le llegan las ofertas y de todas las ofertas el cliente elige una, la de un servidor. Vamos a suponer que elige al servidor 1. Y entonces ahora manda un mensaje DHCP request, que es el tercer tipo de mensaje. Os recuerdo que tenemos aquí los tipos de mensaje. Que se envía también en broadcast, es decir, se le hace llegar a todos los servidores. Pero en esos mensajes se resalta qué servidor es el que ha escogido el cliente, en este caso el 1, que es el de la derecha. Entonces con esto le pido, venga, a ti que me has ofrecido aquí esta IP, yo la quiero. Y entonces este te asiente y ya la IP es tuya. Todavía el cliente podría tomar la precaución de comprobar si la IP que le dan está ya ocupada o no. Podría hacer una RP o podría hacer un ping para ver si la opción que le da, la IP que le han dado y que se le han dado con todas las del array, pues lo mismo está ocupada, porque quizás el servidor no ha hecho estas pruebas, porque esto no es obligatorio. Entonces, el cliente podría hacer sus propias pruebas. Si comprobara que está ocupada, tendría que decirle a este que declina la oferta, ¿vale? Con un mensaje DHCP decline, que es uno de ellos, ¿vale? Y una vez que el cliente, o sea, que el servidor ha mandado al cliente el DHCP ACK,
el servidor podría comprobar si efectivamente el cliente hace uso de la IP o no. ¿Vale? Haciendo sus propios ping. Todo esto es opcional. Lo podría hacer el cliente o el servidor si le apetece, ¿vale? Es opcional. El caso es que a partir de este momento, pues ya tenemos la IP asignada al cliente, ¿vale? Bien. ¿Cómo se hace una renovación? Pues yo tengo una IP asignada y cuando llega el tiempo T1, que normalmente será T medios, hago un DHCP request al servidor para renovarla, ¿vale? Si el servidor me asiente, la tengo renovada. Durante T a partir de aquí. Fijaros que se ha desperdiciado la mitad del list, ¿vale? Se ha desperdiciado, pero esto funciona así, ¿vale? Como siempre se podrían hacer comprobaciones para ver si la asignación queda realmente hecha o no. ¿Qué pasa si la renovación va mal? Pues que aproximadamente en T medios, que es lo que es T1, empiezo a hacer requests, no me contestan, fijaros que se va aumentando el plazo para no inundar la red. Y si pasado T2, es decir, 6 séptimos de T por defecto, sigo sin tener respuesta del servidor 1, que por lo visto se ha caído, entonces mando un request ahora en broadcast buscando la misma IP de cualquier otro servidor. Si el servidor 2 me la puede dar, pues me la dará o podría llegar a darme otra, ¿vale? Tengo que tener en cuenta que aquí me podría venir otra, a pesar de que yo pida una. Si no lo tiene, me pueden dar otra, ¿vale? Si así luego consigo, pues tengo mi dirección. Y ya el caso peor de los peores es que es el servidor 1 y el servidor 2 están los dos down, por lo que sea, y nadie me contesta. Nadie me contesta, pues eso significa que cuando llegue T tengo que quitarme la IP, ¿vale? Bueno, tenéis aquí las referencias de las RFCs básicas de DHCP, que son estas dos, y luego pues los libros básicos de redes que cuentan un resumencillo de DHCP por si queréis profundizar, ¿vale? ¿Cómo lo veis? Vale. En la anterior transparencia, en esta de... En la antepenúltima creo que era. ¿Esta? ¿Esta? ¿La anterior? ¿El rebind o la concesión inicial? La de obtención de una concesión. Sí, esta. Vale. Cuando llega... Bueno, es que esta no es la de T2, ¿no? No, yo quiero la de la que ponía T2. Vale, esto es la renovación con otro servidor, el rebind. Eso. ¿Vale? Que sería como un reenlazado con otro servidor. Vale, en esta, hasta que no llega el T2, sigo usando está enviando con más destino la del servidor 1, ¿verdad? Sí, yo sigo con mi misma IP porque todavía, fíjate que T2 es 6 séptimos de T. Entonces todavía pero a nivel Ethernet, digo, está enviando los DHCP requests, van a la MAC destino del servidor 1 hasta ese momento. ¿Estos? Sí. Vale, y cuando llega a T2, que hace un broadcast, la MAC de Ethernet es la de broadcast también, ¿no? Sí, MAC de destino es broadcast, la MAC de origen siempre es la propia, ¿vale? Vale, y la IP broadcast también, en este caso. Sí, la IP sería la de broadcast, ¿vale? Vale. Ya lo veréis, de todas maneras esto en la práctica pues vais a ver exactamente cómo van todos los paquetes.